irracional. Si la confianza empresarial se ha reducido, si el riesgo país es mayor, si los depósitos monetarios han mostrado un comportamiento irregular y si en el último tramo del año 2007 se produjeron alzas en los precios de los productos de primera necesidad, el panorama futuro no es tan alentador. Peor si como filosofía para contrarrestar el alza de los precios que tienen causas de fenómenos internacionales, vivimos una época en la que el florecimiento del mercado chino ha cambiado las reglas de juego de la economía mundial, decía, las reglas internacionales o los fenómenos internacionales, se opta por el control oficial, el control de los precios de los productos, el precio oficial, cuya eficiencia es absolutamente nula. Ya no existe economista alguno en el continente, ni siquiera aquellos cepalinos que puedan estar de acuerdo con el control oficial de los precios. Eso ha quedado demostrado con experiencia como un mecanismo que simplemente crea desabastecimiento y crea inflación o incrementa los precios. El comercio exterior ecuatoriano también experimentó una tendencia negativa, hay poca demanda y desaceleración de la importación de los bienes de consumo. Es urgente la renovación del acuerdo de tratado del ATPDA que mantenemos con los Estados Unidos. Se trata de una de las preferencias arancelarias a las que tenemos acceso en las importaciones con Estados Unidos como compensación al esfuerzo que hacemos los ecuatorianos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, los pasos del gobierno lucen tibios y de bajo perfil. Pero no solamente que el gobierno no ha hecho nada para renovar el ATPDA, que beneficia a 350.000 familias ecuatorianas, sino que el presidente de la República del Ecuador, en su discurso a la nación, ante la Asamblea Constituyente, máximo poder establecido y constituido, propuso el indulto de todas aquellas personas que transportan droga. Yo me pregunto cómo nos vemos internacionalmente si nuestro gobernante pide el indulto a todos aquellos que, por cualquier causa, son delincuentes y están delinquiendo en uno de los crímenes mayores que tenemos que soportar en estos últimos 2 siglos, que es el narcotráfico. El solo anuncio del impuesto a la salida de capitales, otra de los grandes anuncios que se ha hecho, ya provocó grandes transferencias de recursos del exterior y las implicaciones jurídicas de la mano regulatoria que quiere aplicar el servicio de rentas internas ponen en alerta a los empresarios pequeños, grandes y medianos, que en su mayoría apuestan al consumo y mueven la economía del país. Y por cierto, pagamos impuestos de manera cumplida. Todos los meses, todos los días, pagamos impuestos y de esos impuestos son de los que vive el Estado, que no produce, que simplemente vive de lo que nosotros producimos. Es por esto que mañana vamos a presentar, y este es un anuncio que quiero hacerlo de manera muy importante, vamos a presentar en nombre de los miles de comerciantes quiteños, a quienes representamos como institución, una demanda ante el Tribunal Constitucional para que éste deje sin efecto lo actuado por la Asamblea Nacional Constituyente para aprobar la reforma tributaria que además no observó el mandato popular de la consulta en cuanto al mecanismo para la formulación de las reformas. Hemos hecho un análisis maduro, sereno, profesional, y lo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente no solamente que es inoportuno, inadecuado, porque a criterio nuestro no ayuda a un crecimiento económico sostenido, sino que es inconstitucional. Si es que existe Tribunal Constitucional que respete el derecho máximo que tenemos los ecuatorianos a vivir en un Estado de Derecho, entonces lo sabremos con la resolución sobre este tema. Si es que el Ecuador vive en un Estado de Derecho, sabremos conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Máximo tribunal, máxima instancia jurídica del país. Yo me pregunto, si es que el Tribunal Constitucional mantiene su posición absurda de declararse incompetente para juzgar los actos de la Asamblea Nacional Constituyente referentes a la aplicación de la Constitución en vigencia, la de 1998, entonces, ¿vivimos o no vivimos en una dictadura? Entonces, ¿vivimos o no vivimos en un Estado en el cual nuestros derechos no pueden ser precautelados ante autoridad alguna? Se nos estaría negando entonces el derecho a la defensa,
el derecho a la defensa de los elementos más fundamentales que necesitamos para vivir en una sociedad democrática. Hacemos un llamado al asistente, y lo hago yo personalmente, para que si es que desean ustedes sumarse a este pedido de demanda de inconstitucionalidad de la ley de equidad tributaria, mal llamada de equidad tributaria, al terminar este acto, firmen una hoja que presentaremos el día de mañana en nombre de los comerciantes del país, para que quede sin efecto lo actuado por la Asamblea Nacional Constituyente y sea derogada de manera inmediata, o quede sin efecto la ley de equidad tributaria. En el escenario político, y sí es verdad, yo escuché una risa irónica, yo también comparto eso, pero tenemos que agotar todas las instancias, porque nosotros sí tenemos que respetar el Estado de Derecho. Sabemos que ese tribunal es un tribunal títere que fue nombrado por quienes nombró el presidente de la República, pero tenemos que cumplir con lo que dice nuestra Constitución y tenemos que ir a ese tribunal. Y si es que ese tribunal nos niega el derecho que tenemos de reclamar, entonces tenemos que ir a las Cortes Internacionales y tenemos que seguir en un estado de lucha constructiva, porque los comerciantes lo único que queremos es vivir y trabajar en paz. El escenario político, en este escenario político, hacemos un llamado público al presidente de la República, para que cese la confrontación. No es bueno, ni jamás ha sido bueno, exacerbar la lucha de clases. No es bueno fomentar el odio entre pobres y ricos, o más bien dicho, entre pobres y menos pobres. No es bueno exacerbar el odio entre serranos y costeños. No es bueno exacerbar el odio entre los ciudadanos y sus alcaldes. No es bueno maltratar a la prensa. No es bueno maltratar a los empresarios ni a los ciudadanos. No es bueno y jamás ha sido bueno maltratar a la mujer ecuatoriana. Para eso no hemos elegido a ningún presidente en toda la historia que hemos vivido como república. Hacemos un llamado a Rafael Correa, a quien en varias ocasiones lo hemos tenido en este auditorio y en muchas ocasiones lo hemos aplaudido por sus ideas renovadoras. Hacemos un llamado de reflexión, de madurez. Hacemos un llamado para que él conduzca nuestro país por el orden, por la unidad nacional, por el, como termina la canción que todos ya nos la sabemos de memoria, con el infinito amor que tenemos a vivir en un estado de derecho y de armonía. Mientras todo esto ocurre, nosotros creemos que es nuestra obligación hacer escuchar nuestra voz y provocar espacios de reflexión como este, alejados del terreno de la lucha política. Aquí no estamos para hacer política, aquí estamos para dar nuestra opinión como comerciantes y como cuerpo que se ha autoconvocado en este foro. Hacer escuchar nuestra voz por hacer votos por la plena vigencia de la democracia y de las libertades públicas, y para lograr un periodo, una pausa de reflexión y de análisis de la importancia de vivir en democracia y del peligro de vivir en dictadura, del peligro de perder lo más importante que tenemos, que es la libertad que hoy día poseemos, que es la libertad que deseamos dejarle a nuestros hijos. Al darles la bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio de Quito, de su Cámara de Comercio de Quito, renovamos nuestro compromiso por una lucha renovada por la defensa gremial, por el fortalecimiento de nuestra institución y con ello por el fortalecimiento de